Iván, un modesto cartero de una pequeña ciudad de provincias, llevaba una vida comedida pero poco espectacular. Cada día era similar al anterior: footing matutino, desayuno con mermelada y té, entrega de cartas, cena con su mujer, ajedrez nocturno con un vecino. Nada anunciaba un cambio. Un día, al pasar junto a un kiosco con billetes de lotería, Iván se fijó en un anuncio de una nueva lotería con un bote enorme. ¿Por qué malgastar el dinero en basura?, pensó, pero algo en él temblaba. Compró el billete sin muchas esperanzas. Pocos días después, Iván se enteró de que su billete era el premiado. No solo ganador, sino ganador. Había ganado el premio gordo, una cantidad con la que solo podía soñar. El mundo de Iván dio un vuelco. Dejó la oficina de correos, se compró una casa espaciosa a orillas de un lago. Viajó por todo el mundo, ayudó a los necesitados. Pero además de la prosperidad material, el dinero le aportó algo mucho más importante: la oportunidad de replantearse su vida. Se dio cuenta de que la felicidad no consiste en la riqueza material, sino en compartir su alegría con los seres queridos, ayudar a los demás y vivir en armonía consigo mismo. Iván dejó de ser un humilde cartero para convertirse en un hombre que encontró el sentido de la vida gracias a un billete comprado por casualidad. Descubrió un mundo que antes le era inaccesible y se dio cuenta de que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el amor, en la bondad y en el deseo de hacer el mundo un poco mejor. La ciudad vivía su vida habitual. En el aire flotaba el olor a café tostado de la cafetería vecina. La gente charlaba apresuradamente en la parada del autobús y la oficina de Apparelli, una pequeña empresa de diseño de interiores, estaba en silencio, solo roto por el silencioso traqueteo de un teclado. Detrás de ese teclado estaba sentado Alexei, el diseñador jefe de la empresa, inmerso en el trabajo de un nuevo proyecto. Alexei era un hombre corriente que no destacaba entre la multitud. No era un héroe de torso poderoso y nervios de acero, sino simplemente un tipo creativo que amaba su trabajo y soñaba con su propia casa con jardín. Pero el destino decidió interferir en su mesurada vida. En uno de los soleados días de primavera, volviendo a casa después del trabajo, Alexei presenció un accidente. Un coche que perdió el control chocó contra una multitud que esperaba el autobús. El impacto fue terrible y los gritos resonaron por todo el barrio. Alexei, sin pensarlo, se apresuró a ayudar. Por su mente pasó el pensamiento: ¿qué estoy haciendo? No soy socorrista. Pero el miedo retrocedió, dando paso al instinto. Se apresuró a llegar al lugar del accidente, donde había gente tendida en medio de nubes de polvo, algunos inconscientes. Alexei no era médico, pero sabía que tenía que actuar con rapidez. Empezó a ayudar a los heridos, los sacó de debajo del coche, les curó las heridas, llamó a una ambulancia. En esos minutos no fue solo Alexei, sino un auténtico héroe. Actuó con frialdad y profesionalidad, arriesgando su propia vida para salvar la de los demás. Cuando llegó la ambulancia, todos los heridos estaban a salvo. Alexei, cubierto de polvo y suciedad, se quedó parado, incapaz de creer que acababa de lograr semejante hazaña. A partir de entonces, Alexei se convirtió en un héroe local. Su nombre estaba en boca de todos. Los periodistas le entrevistaban, los niños le retrataban y le llamaban el hombre del rescate. Alexei, con su modestia habitual, hizo caso omiso de la fama. No se consideraba un héroe, solo un hombre corriente que hacía lo que tenía que hacer. Pero en el fondo sabía que aquel día le había cambiado la vida. Se dio cuenta de que incluso una persona corriente puede hacer grandes cosas y de que el verdadero valor no requiere una mano de hierro, sino un fuerte deseo de ayudar. Y la historia de Alexei, un simple diseñador, se convirtió en una historia inspiradora para todos. Una historia de que cada uno de nosotros puede convertirse en un héroe aunque no esté dotado de superpoderes. Todo lo que hace falta es un corazón valiente y el deseo de hacer el mundo un poco mejor. Peter nació en un pequeño pueblo donde el único entretenimiento eran las largas tardes con su abuela tomando el té y contando historias sobre cómo su abuelo había luchado en la Gran Guerra Patria. La vida era sencilla pero pobre. Después de la escuela, Peter ayudaba a su padre en el campo y por las tardes leía libros que sacaba de la biblioteca del pueblo vecino. Soñaba con más, con una vida en la que no tuviera que arar la tierra de sol a sol. Una vez, durante un viaje a la ciudad en busca de piezas de repuesto para un tractor,
Pedro vio un anuncio en el que se buscaban trabajadores para una fábrica. La esperanza se encendió en su alma. Nunca había trabajado en la producción, pero era fuerte, resistente y se le iluminaron los ojos. Peter empezó en la fábrica desde abajo como cargador. El trabajo era duro, pero no se quejaba. Todos los días, después del turno, estudiaba documentación técnica intentando entender cómo funciona la planta y cómo se organiza este complejo mecanismo que se llama vida. Al cabo de un par de años, gracias a su diligencia e inteligencia natural, Peter se convirtió en capataz. No se limitaba a supervisar, sino que enseñaba e inspiraba. La gente se sentía atraída por él, viendo en él no solo a un jefe, sino también a un hombre que se preocupaba de verdad por la causa. Peter no dejaba de superarse. Terminó la escuela nocturna, luego los cursos de formación avanzada, por último, la escuela técnica. Cada año se convertía en un especialista más experimentado y valioso. Pronto Peter se convirtió en el jefe del taller, y luego de toda la planta. Bajo su dirección, la producción aumentó y la calidad de los productos se multiplicó. La planta se convirtió en una de las mejores del país. Peter nunca olvidó de dónde venía. Ayudó a su pueblo natal, construyó escuelas, hospitales y siempre recordó que el éxito no es solo un logro personal, sino también el resultado del trabajo de todos los que le rodeaban. La historia de Pedro es la historia de cómo un hombre nacido en la pobreza, a través de su duro trabajo, perseverancia y deseo de aprender, consiguió alcanzar el éxito, no solo para sí mismo, sino también para todos los que estaban a su alrededor. Se convirtió en un ejemplo para todos los que sueñan con una vida mejor, demostrando que todo es posible si crees en ti mismo y estás dispuesto a trabajar duro. Aljona, con su largo pelo castaño, siempre había soñado con una vida fuera del pequeño y polvoriento pueblo, donde su vida fluía como el río que gorgoteaba tranquilamente cerca de su casa. Sus días estaban llenos de rutina: trabajar en el campo, ayudar a su madre en las tareas domésticas, pasar largas tardes bordando y leyendo los libros que había heredado de su abuela. Pero en su corazón soñaba con una gran ciudad donde los adoquines brillaran a la luz del sol y los rascacielos alcanzaran las nubes. Imaginaba calles ruidosas llenas de gente, escaparates luminosos llenos de cosas bonitas y, por supuesto, un teatro donde sonara música mágica y se desarrollaran historias increíbles sobre el escenario. Una vez, cuando Aljona estaba en el mercado, se encontró con un viejo gitano que le leyó el futuro de su mano. Él, mirándola a los ojos, le susurró: «Tienes un alma fuerte, pero tu vida es como un río que fluye sin saber a dónde. Encontrarás tu destino a lo lejos, donde los rascacielos tocan las nubes». Las palabras del gitano encendieron un fuego en Aljona. Decidió ir a la ciudad arriesgando todo lo que conocía por un sueño, por su propia historia. En la ciudad se encontró con dificultades. Sus sueños de una vida hermosa se vieron rápidamente truncados por la dura realidad. Trabajó de limpiadora, lavó ropa en una lavandería y buscó un lugar donde vivir. La ciudad la recibió con frialdad e indiferencia. Pero Aljona no desesperó. Un día asistió a una representación en un pequeño club de teatro situado en las afueras de la ciudad. La historia que se contaba en el escenario parecía reflejar su propia vida. Le sorprendió la interpretación de los actores, su habilidad, su sinceridad. En ese momento se dio cuenta de que quería formar parte de esa magia, quería contar historias, quería transmitir emociones a la gente. Aljona empezó a ir a todas las representaciones de este teatro, a aprender de los actores, a sumergirse en el mundo del teatro. Escribió sus propias historias, inventó escenas y un día, ya decidida, se acercó al director del teatro y le ofreció su trabajo. Se dieron cuenta de su talento. Aljona se convirtió en ayudante de dirección y luego en dramaturga. Sus historias, llenas de vida, amor, tristeza y esperanza, conmovían al público. Aljona, una chica de pueblo, hizo realidad su sueño. No se limitó a vivir en una gran ciudad, sino que se convirtió en parte de su alma, contando historias que permanecían en el corazón de la gente como un recuerdo de algo especial. Algo que te hace creer en los sueños y en el hecho de que, incluso el arroyo más tranquilo puede precipitarse hacia el gran río. Sergei era un tipo corriente. Le gustaba el fútbol, leía cómics y soñaba con viajar. Pero tenía un pequeño secreto que ocultaba cuidadosamente a todo el mundo. Sergei tenía miedo a las alturas. Miedo hasta el punto de temblarle las rodillas.
hasta el sudor frío en la frente. Todo empezó en la infancia. Un día, jugando a bandidos cosacos, se subió a un árbol alto. Mirar hacia abajo hizo que su corazón latiera frenéticamente. Sintió que le fallaban las piernas y se mareó. A partir de entonces, el miedo a las alturas se convirtió en su compañero constante. A causa de este miedo, Sergei se perdió muchos momentos que alegraban a los demás. No podía montar en carruseles, no podía subir a la plataforma de observación de un rascacielos, ni siquiera podía mirar los edificios altos sin que la ansiedad le invadiera el alma. Un día, Sergei se enteró de que su grupo favorito actuaría en una enorme sala situada en la azotea de un complejo de conciertos. Soñaba con ir a ese concierto, pero el miedo a las alturas le parecía insuperable. Sin embargo, no quería privarse de esta oportunidad. Sergei decidió superar su miedo. Empezó poco a poco, subió al tercer piso de su bloque de apartamentos, luego al quinto y después al séptimo. Cada vez el miedo le frenaba, pero no se rindió. Finalmente, llegó el día del concierto. Sergei estaba al pie de la escalera mecánica que conducía a la azotea. El corazón le latía con fuerza y le temblaban las piernas, pero sabía que tenía que hacerlo. Respiró hondo y subió a la escalera mecánica. Cuando llegó a la azotea, Sergei vio una multitud de gente, los focos se encendieron y sus músicos favoritos aparecieron en el escenario. En ese momento, el miedo se olvidó, la música ahogó todas sus dudas. Se sintió libre, feliz. Sergei se dio cuenta de que el miedo se puede superar, solo hay que querer. Dejó de ser el tipo que tenía miedo a las alturas. Se convirtió en el tipo que podía hacerlo. Dimitri era un chico de una pequeña ciudad donde el único entretenimiento eran las calles polvorientas y los rascacielos grises. Pero a Dimitri siempre le atrajo algo más, algo brillante y emocionante. Soñaba con ser músico, escribir música que llegara al corazón de la gente, que la hiciera llorar y reír. Pero el camino hacia su sueño estaba sembrado de dificultades. Sus padres, simples jornaleros, no apoyaban sus aficiones, pues consideraban la música una ocupación inútil. En la escuela se burlaban de él por sus inusuales aficiones, por el hecho de que, en lugar de jugar al fútbol, pasara el tiempo con la guitarra. Dimitri no se rindió. Aprendió a tocar en secreto, se pasaba horas sentado en su habitación, rasgando las cuerdas y componiendo melodías. Leía libros sobre grandes compositores, absorbía sus historias y se inspiraba en su talento. Pero la vida no era un cuento de hadas. Tenía que trabajar para ayudar a mantener a sus padres, pero seguía luchando por su sueño. Después del trabajo, cansado, seguía yendo a su habitación, cogía la guitarra y se ponía a tocar. Un día, en un festival local, se aventuró a actuar. Su música, sincera y sentida, llegó al corazón de los oyentes. Se fijaron en él, empezaron a invitarle a conciertos y luego a grabaciones profesionales. Dimitri nunca olvidó de dónde venía. Siempre siguió su sueño, no se rindió ante las dificultades. Y ahora, sentado en el escenario, ante un público de miles de personas, se daba cuenta de que su persistencia, su fe en sí mismo, le habían llevado a esta cima. Se había convertido en un músico famoso y su música se escuchaba en todo el mundo. Demostró que un sueño puede hacerse realidad si se persigue con perseverancia a pesar de las dificultades. Dimitri estaba de pie en el escenario y en sus ojos se reflejaba la luz de los focos y las caras de los fans. Y su corazón latía no solo con música, sino también con la fe insaciable de que cualquier sueño puede hacerse realidad si se persiste en perseguirlo. Andrei era un hombre tranquilo y retraído, acostumbrado a una vida comedida en una pequeña ciudad. Su familia, que parecía corriente, estaba formada por unos padres cariñosos y un hermano pequeño. Andrei se sentía feliz hasta que encontró un cofre polvoriento en el desván. Dentro, bajo una capa de polvo, yacía una pila de viejas cartas, fotografías y diarios. Al principio no les había prestado mucha atención, pero le ganó la curiosidad. Con cada carta, con cada fotografía, Andrei se sumergía en otra vida, la vida de sus antepasados que nunca había conocido. Las cartas estaban llenas de amor y ternura, pero también encerraban una historia oculta. Resulta que su bisabuelo participó activamente en la revolución, y su bisabuela, por azares del destino, se convirtió en amante de un hombre de ideas opuestas. Su amor fue ilegal, sus vidas llenas de pruebas. Andrew se enteró de que su bisabuelo fue detenido y ejecutado, y su bisabuela, para protegerse a sí misma y a su hijo recién nacido,
ocultó la verdad sobre su padre. En su diario encontró una descripción del sufrimiento, de la soledad, pero también de un amor inconmensurable por su hijo, por su padre. Este secreto, oculto durante años, puso patas arriba el mundo de Andrew. No podía entender cómo su familia podía vivir con esta pesada carga. Se sintió traicionado, engañado por su pasado. La decepción, el resentimiento y, al mismo tiempo, la compasión por su familia le abrumaron. A partir de ese momento, la actitud de Andrew hacia su familia cambió. Ya no los veía como un mundo sin nubes. Vio detrás de la fachada de sus vidas los secretos, las ansiedades y los profundos sentimientos que guardaban en su interior. Pero con esta nueva comprensión llegó la oportunidad de sanar. Andrew decidió compartir su descubrimiento con su familia. Quería que por fin sacaran a la luz este secreto para que juntos pudieran enfrentarse a su peso. La conversación no fue fácil. Hubo preocupaciones, arrebatos emocionales, acusaciones. Pero al final, Andrew se dio cuenta de que su familia no ocultaba la verdad por rencor o egoísmo. Simplemente tenían miedo. Miedo de destruir un mundo ya frágil, miedo de perderse unos a otros. Al final, la verdad salió a la luz. La familia de Andrew, gracias a su valentía, pudo finalmente limpiar sus corazones del pesado secreto. Estaban unidos, curados y más unidos que nunca. Aunque Andrew ya no veía a su familia con la misma ingenuidad, llegó a quererlos aún más. Se dio cuenta de que ellos, como él, habían sido víctimas del pasado, pero habían logrado sobrevivir y encontrar la fuerza para seguir adelante. Guardó las viejas cartas y fotos como recordatorio de que la vida no siempre es un brillante cuento de hadas, sino un camino lleno de senderos secretos y giros impredecibles, pero hay que creer en él. Como tu familia, hasta el final. En un tranquilo y verde suburbio vivía un hombre llamado Víctor. Su vida era tranquila, comedida, pero vacía. En su corazón había una herida dejada por la traición de su mejor amigo, Sergei, quien, según se supo, malversó los ahorros de Víctor. La decepción de perder el dinero era insignificante comparada con la decepción de haber sido traicionado. Víctor cargó con esa decepción durante mucho tiempo. Cada día se hacía más pesada, ahogando la alegría y la esperanza. Se encerraba en sí mismo, evitaba a la gente y pasaba su tiempo libre recordando momentos felices, ahora ensombrecidos por el amargo sabor de la traición. Un día, al pasar por delante de una iglesia, Víctor se fijó en un anciano sentado en un banco y rezando. El anciano vestía ropas sencillas, pero sus ojos brillaban con calma y sabiduría. Víctor se detuvo involuntariamente y el anciano, al sentir su mirada, sonrió. ¿Qué te preocupa, hijo mío?, preguntó el anciano. Víctor, conteniendo a duras penas las lágrimas, compartió su frustración. El anciano le escuchó atentamente y luego dijo: perdonar no es fácil, pero es necesario para tu propia felicidad. Llevas esta decepción como un gran peso que te impide avanzar. Perdonar es liberarse de ese peso, empezar una nueva vida. Víctor se mostró escéptico. ¿Cómo podía perdonar a un hombre que le había herido tan profundamente? El anciano le propuso una práctica sencilla. Todos los días, antes de acostarse, decirse a sí mismo las palabras del perdón. Víctor decidió intentarlo. Al principio le resultó difícil. Las palabras de perdón le parecían extrañas, poco sinceras. Pero cada día le resultaban más fáciles y la decepción que sentía en su corazón iba desapareciendo. Poco a poco, Víctor empezó a notar cambios en sí mismo. Dejó de ser huraño y retraído y empezó a sonreír más a menudo. Volvió a interesarse por la vida y a disfrutar de las pequeñas cosas. Un día, Víctor vio a Sergei por la calle. Su corazón se estrujó de decepción, pero recordó las palabras del anciano. Se acercó a Sergei y, para sorpresa de este, le perdonó. Sergei estaba conmocionado. Confesó que lamentaba profundamente su acto y que se arrepentía de lo que había hecho. En ese momento, Víctor se dio cuenta de que perdonar no significaba olvidar la decepción, sino dejarla pasar, liberarse de su poder. Víctor siguió con su vida, pero ya no con el peso del resentimiento sobre sus hombros. El perdón le liberó, le permitió seguir adelante y disfrutar de la vida. Ya no era una víctima de la traición, sino un hombre capaz de perdonar y empezar un nuevo capítulo de su historia. En una ciudad donde la ley y el orden a menudo quedaban en el fondo de la lista de prioridades,
El director de la escuela Pablo era un maestro de la corrupción. Sobornos, dirección en beneficio propio, era su día a día. Pero sus conexiones influyentes siempre lo dejaban fuera de la ley. Masha y Lucy, dos valientes alumnas de último año, decidieron que ya era suficiente con el silencio. Habían visto cómo Pablo extorsionaba dinero a los padres de los estudiantes y mantenía vínculos dudosos con empresarios locals. Pero lo más importante, habían notado cómo esto afectaba a la educación y al futuro de su comunidad escolar. Masha y Lucy comenzaron a recopilar pruebas. Grababan conversaciones, tomaban fotos de documentos e incluso intentaban grabar videos, aunque era muy peligroso. Pero su determinación era más fuerte que el miedo. Se acercaban a los estudiantes que sufrían las acciones corruptas de Pablo y gradualmente reunían un ejército de partidarios. Sabían que enfrentarse al poder de Pablo no sería fácil, pero estaban dispuestas a luchar hasta el final. Sus esfuerzos llamaron la atención de los periodistas locals, que comenzaron a escribir artículos sobre la corrupción en la escuela. Con cada día que pasaba, el escándalo se hacía más conocido y la presión sobre Pablo aumentaba. Finalmente, gracias a los persistentes esfuerzos de Masha y Lucy, así como a su dedicación y valentía, Pablo se vio obligado a dimitir. La escuela consiguió un nuevo director que prometió llevarla a nuevas alturas de honestidad y transparencia. En una ciudad donde la ley y el orden a menudo quedaban en el fondo de la lista de prioridades, el director de la escuela Pablo era un maestro de la corrupción. Sobornos, dirección en beneficio propio, era su día a día. Pero sus conexiones influyentes siempre lo dejaban fuera de la ley. Masha y Lucy, dos valientes alumnas de último año, decidieron que ya era suficiente con el silencio. Habían visto cómo Pablo extorsionaba dinero a los padres de los estudiantes y mantenía vínculos dudosos con empresarios locals. Pero lo más importante, habían notado cómo esto afectaba a la educación y al futuro de su comunidad escolar. Masha y Lucy comenzaron a recopilar pruebas. Grababan conversaciones, tomaban fotos de documentos e incluso intentaban grabar videos, aunque era muy peligroso. Pero su determinación era más fuerte que el miedo. Se acercaban a los estudiantes que sufrían las acciones corruptas de Pablo y gradualmente reunían un ejército de partidarios. Sabían que enfrentarse al poder de Pablo no sería fácil, pero estaban dispuestas a luchar hasta el final. Sus esfuerzos llamaron la atención de los periodistas locals, que comenzaron a escribir artículos sobre la corrupción en la escuela. Con cada día que pasaba, el escándalo se hacía más conocido y la presión sobre Pablo aumentaba. Finalmente, gracias a los persistentes esfuerzos de Masha y Lucy, así como a su dedicación y valentía, Pablo se vio obligado a dimitir. La escuela consiguió un nuevo director que prometió llevarla a nuevas alturas de honestidad y transparencia. Iván estaba sentado en un banco del parque, encorvado bajo el peso del pasado. El sol que jugaba con las hojas le parecía un burlón malvado. Él, antiguo abogado, exitoso y solicitado, estaba sentado sin un céntimo, condenado a 5 años por fraude financiero. Habían pasado 2 años. 2 años de aislamiento, reflexión y experiencias difíciles. Era joven e inexperto, cegado por el afán de riqueza. El negocio que debía conducirle al éxito había fracasado. Ahora era un ermitaño, apartado de su familia, de sus amigos, de su antigua vida. En la cárcel, Iván conoció a Sergei, un antiguo militar condenado por un conflicto provocado por el alcohol. Sergei era estricto pero justo. Enseñó a Iván a apreciar las cosas sencillas. La calidez, la amistad, la honradez. Fue Sergei quien le hizo mirar en su interior, darse cuenta de la profundidad de su error y sentir el deseo de corregirse. Tras salir de la cárcel, Iván llegó a la pequeña ciudad donde vivía Sergei. Le ofreció un trabajo en la construcción local. Iván, acostumbrado a la comodidad y el lujo, se sentía torpe y desmañado. Pero trabajó duro y poco a poco empezó a sentir la satisfacción del trabajo honrado. Poco a poco, se fue ganando el respeto del equipo. Sergei se convirtió en un verdadero amigo, apoyándole en los momentos difíciles. Iván empezó a sentirse a gusto. Se dio cuenta de que su pasado era pasado y que ahora tenía una segunda oportunidad. Un día, mientras trabajaba en la construcción de una escuela, Iván vio a un niño que no podía alcanzar una rama con una manzana. Iván subió al andamio y arrancó la manzana para el niño. En los ojos del niño, Iván vio sincera alegría y gratitud. En ese momento, se dio cuenta de que su segunda oportunidad no era solo una oportunidad para empezar de nuevo en la vida,
sino una oportunidad para convertirse en una persona mejor. Una persona que pudiera dar alegría y ayudar a los demás. Empezó a ayudar en la escuela, dando clases a los niños, enseñándoles la importancia de la honradez y la amabilidad. Sabía que su historia no podía caer en el olvido, pero no quería esconderse de ella. Quería que su historia sirviera de lección a los demás para que nunca cometieran errores como los suyos. Iván no esperaba el perdón de la sociedad. Solo esperaba una cosa, una oportunidad para redimirse con buenas acciones, para ayudar a los demás y encontrar sentido a su nueva vida. Estaba seguro de que no desaprovecharía esta segunda oportunidad.